Europa no aguanta más. Los números que acaban de salir a la luz pública y que impactan a todos reflejan la debacle. El faro económico del mundo se desploma por el efecto boomerang de las sanciones a Euroasia. La eurozona está pasando aceleradamente de ser una economía robusta y de referencia a nivel internacional a rozar con los dedos una crisis generalizada. El bloque comunitario empieza a desgastarse, pero aún así, las máximas autoridades de Bruselas siguen su plan de avivar las tensiones a expensas de más complicaciones en el corto plazo. ¿Qué datos condenan a Europa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. Voz de la patria grande. La Unión Europea baja sus pretensiones económicas. Los datos de este primer trimestre del año revelan lo afectada que están las economías del bloque que ahora mismo tienen un abismo por delante al depender del incierto panorama de las tensiones al este de Ucrania. Precisamente, las sanciones que aplica Occidente a propósito de este conflicto en mucho han perjudicado en igual o incluso mayor medida a quienes la aplican, lejos de su verdadero objetivo, que es neutralizar a la potencia euroasiática, persiguiendo sus productos de exportación, principalmente el gas natural y el petróleo. Ahora, Europa mira de cerca la tan temida recesión. Sin embargo, parece que está cada vez más cerca de llegar a un escenario de decrecimiento de su economía que, según los números de lo que va de 2022, se ha estancado con números sumamente bajos de crecimiento. En ese sentido, el PIB de la zona euro en el primer trimestre del año arrojó datos de un crecimiento del 0,2%. Un muy modesto crecimiento que se produce en paralelo al crecimiento de Alemania, economía que evitó que el bloque entrara en recesión técnica tras una cada vez más probable contracción del trimestre anterior. El anuncio dado a conocer la semana pasada fue oficializado por la propia Agencia Europea de Estadísticas, conocida como Eurostat. En un informe que deja otras cifras igual de preocupantes para el viejo continente que pone a sus naciones en una encrucijada. Según los datos que arroja la agencia regional en su informe, desde el mes de octubre hasta diciembre del año 2021, el crecimiento había sido de 0,3% para los 19 países que comparten la moneda única europea, que venían golpeados por los estragos de la pandemia y el retraso de las cadenas de suministros. Ahora, la tendencia se mantiene. Se estanca el crecimiento en un nuevo periodo e incluso baja una décima, que puede ser peligrosa de mantenerse la situación de Europa del Este y de continuar las sanciones como ya se han anunciado con la llegada del sexto paquete de medidas de Bruselas. Las autoridades de la nación exsoviética han advertido que de continuar profundizándose estas medidas se verán ampliamente perjudicados los países desde donde las impulsan, particularmente este nuevo paquete, que se centra en castigar a la industria del petróleo. El rechazo al petróleo de la potencia euroasiática no será fácil y debe alcanzarse de manera ordenada para maximizar la presión sobre el país y minimizar el impacto en nuestras economías, exigió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el anuncio de las últimas sanciones. Así, la máxima autoridad de la Comisión Europea explica que lo peor aún podría llegar para las naciones del viejo continente si continúan dando pasos erráticos y, sobre todo, si se aplican contramedidas por parte de Euroasia bajo el mismo tenor. Por su parte, la tasa de inflación no se queda atrás y es otra de las malas noticias para el bloque. Así, el índice se mantiene en abril en su máximo histórico de un 7,5% interanual, continuando su tendencia que ha venido rompiendo récords cada mes desde noviembre pasado.
Como se ha venido reflejando en los últimos meses, los precios de la energía, principal objeto de las sanciones, representan el factor que más incide en la elevada inflación. Un escenario que se había tornado negativo a fines del año pasado y consolidó su gravedad para Europa con la situación en el este. Entre los países del bloque, Estonia destaca ya que registró la mayor inflación entre los socios de los países entre los que circula el euro con un rampante 19%. Seguido de Lituania, Letonia, Países Bajos, Eslovaquia, que además es uno de los países que se opone a las medidas contra las energías de la potencia euroasiática. Por debajo de los 2 dígitos de inflación, pero igualmente con una tendencia de alza y con un crecimiento histórico, se encuentra España, que exhibe un 8,3% en su último registro, y Alemania, que es la primera economía del bloque, con un 7,8%, superando la media de inflación dentro del bloque. La moneda se deprecia con rapidez, pero para la Unión Europea, en su conjunto, las cosas no mejoran. Con los nuevos golpes, el euro cae de los $1,06 por primera vez en 5 años. A pesar de las expectativas de alzas de tipos que ha hecho público el Banco Central, principal entidad financiera del bloque, estas no están logrando ni mucho menos frenar la depreciación del euro. La economía europea sigue cayendo y en los mercados ya se empieza a notar una paridad casi de facto entre la moneda estadounidense y el euro, que históricamente había sido más fuerte que el dólar. Solo a lo largo del mes de abril, la moneda de la Unión Europea ha visto desaparecer en caída libre más de 5% de su valor relativo, con el que se ponía por encima del billete estadounidense. Con esta caída, la divisa del bloque mantiene la tendencia hasta un 7,82% de depreciación sostenida desde el inicio de año, encontrándose al filo de los $1,05 el euro, que se mueve en sus niveles más bajos desde finales de 2016 y aún se espera lo peor. Incluyendo los países del bloque que no tienen el euro como moneda oficial, el PIB creció tan solo 0,4% en el primer trimestre de este año, tras un 0,5% en los últimos 3 meses de 2021, según el mismo informe de Eurostat. Así, si se toma en cuenta los últimos 12 meses, con 3 trimestres consecutivos en terreno positivo, el aumento del PIB de la eurozona es de 5% y para el Club de los 27 en general alcanzaría un crecimiento de 5,2% con relación al primer trimestre de 2021, aunque aún así es más bajo de lo proyectado. España y Alemania han logrado salvar el trimestre pese a las duras condiciones y experimentaron crecimiento de 0,3% y 0,2% respectivamente en los 3 primeros meses del año. Sin embargo, entre los países en números rojos de esta primera parte del año están tanto Francia, que experimentó un estancamiento de 0,0%, como Italia, que registró un leve retroceso de menos 0,2% en un periodo en el cual, de todos los países de forma individual, ninguno superó el 2,5%. La situación caótica abraza ya a todo el continente, y sus dimensiones pueden ser, según afirman muchos expertos, de carácter impredecibles de mantenerse el escenario actual. ¿Qué se puede esperar? Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.